Desde el diván, Irún Yalom. A Ernest le encantaba ser psicoterapeuta. Día tras día sus pacientes lo invitaban a los recintos más íntimos de su vida. Día tras día él los consolaba, les prodigaba su cariño, aliviaba su desesperación y a cambio recibía admiración y aprecio. Y además se le pagaba, aunque Ernest pensaba muchas veces que, si no necesitara el dinero, haría psicoterapia gratis. Afortunado es quien ama su trabajo. Ernest se sentía afortunado, eso sí, más que afortunado, bendecido. Era un hombre que había descubierto su vocación y que podía decir, estoy donde debo estar, en el vórtice de mi talento, de mis intereses, mis pasiones. Ernest no era un hombre religioso. No obstante, cuando abría su libro de citas todas las mañanas y veía los nombres de las 8 o 9 queridas personas con quienes pasaría ese día, se sentía abrumado por una emoción que solo podía describir como religiosa. En ese momento, en lo más profundo de su ser, deseaba dar gracias a alguien, a algo, por haber conocido a su vocación. Había mañanas en que levantaba los ojos, miraba a través de la claraboya de la calle Victorian en Sacramento, contemplaba la niebla matinal e imaginaba a sus antepasados terapeutas suspendidos en el alba. Gracias, gracias, repetía como un cántico. Les agradecía a todos esos curadores que había apaciguado la desesperación. Primero a los antepasados primigenios, cuyos empíreos perfiles eran apenas visibles. Jesús, Buda, Sócrates. Debajo de ellos, algo más nítidos, los grandes progenitores, Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Jung. Más cerca aún, los abuelos terapeutas, Adler, Horney, Sullivan, Fromm y el dulce, sonriente rostro de Sándor Ferenczi. Hace unos años respondieron a su grito de angustia cuando, después de su entrenamiento como residente, hizo lo mismo que todo neuropsiquiatra joven y ambicioso y se dedicó a la investigación neuroquímica, la faz del futuro, el dorado terreno de la oportunidad personal. Los antepasados sabían que él había perdido su camino. No pertenecía a ningún laboratorio científico, ni tampoco a una práctica psicofarmacológica preparadora de medicamentos. Le enviaron un mensajero, un risible mensajero del poder, para que lo condujera a su destino. Hasta el día de hoy, Ernest no sabía cómo se había decidido a ser terapeuta. Eso sí, recordaba dónde. Recordaba ese día con sorprendente claridad. Y recordaba al mensajero también. Sigmund Trotter, un hombre al que vio solo una vez, pero que cambió su vida para siempre. Hacía 6 años, el director del departamento de Ernest lo había nombrado para que cumpliera un periodo como integrante de la Comisión de Ética Médica del Hospital de Stanford, y la primera acción disciplinaria de Ernest fue el caso del doctor Trotter. Sigmund Trotter, de 71 años, era un patriarca de la comunidad psiquiátrica y expresidente de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos. Había sido acusado de inconducta sexual por una paciente de 32 años. En ese momento, 4 años después de completar su residencia, Ernest era profesor adjunto de psiquiatría, investigador de neuroquímica de tiempo completo. Era totalmente ingenuo y nada conocía del mundo de la psicoterapia. Era lo suficientemente ingenuo como para ignorar que se le había asignado ese caso porque ninguna otra persona quería saber nada de él. Todos los psiquiatras mayores de California del Norte sentían veneración y temor por Seymour Trotter. Ernest escogió una austera oficina administrativa del hospital para la entrevista y trató de adoptar un aspecto oficial. Observaba el reloj mientras aguardaba al doctor Trotter, con la carpeta sobre el escritorio frente a él, sin abrir. Para mantenerse imparcial, Ernest había decidido entrevistar al acusado sin ningún conocimiento previo del caso, para oír su historia sin preconceptos.
Leería el archivo con posterioridad y fijaré una segunda entrevista de ser necesaria. Oyó unos golpecitos, pasillo abajo. ¿Sería ciego el doctor Trotter? Nadie lo había preparado para eso. Los golpecitos, seguidos de pasos que se arrastraban, se fueron acercando. Ernest se levantó y salió al pasillo. No, ciego no, cojo. El doctor Trotter avanzaba con paso vacilante por el pasillo, haciendo equilibrio sobre sus dos bastones. Estaba agachado hasta la cintura y, con los brazos extendidos, mantenía los bastones separados. Conservaba los buenos huesos de los pómulos, pero la piel más flácida había sido colonizada por las arrugas y manchas seniles. Grandes pliegues de piel le colgaban del cuello, y de los oídos, como musgo, le salían pelos blancos. No obstante, la edad no había vencido a este hombre. Perduraba en él algo del joven, del muchacho, inclusive. ¿Qué era? Quizá el pelo, canoso y grueso, que llevaba muy corto el azul de jean y un suéter de cuello alto. Se presentaron frente a la puerta. El doctor Trotter entró con paso tambaleante. Levantó de repente sus bastones, se contorsionó vigorosamente y, como por mera casualidad, se ubicó con una pirueta sobre su asiento. Éxito total. Eso lo sorprendió, ¿eh? Ernest no iba a ser tomado fuera de guardia. Usted comprende el propósito de esta entrevista, doctor Trotter, y comprende por qué la grabo, ¿verdad? He oído que la dirección del hospital está pensando incluirme en la nómina de candidatos para el premio al mejor trabajador del mes. Ernest lo miró sin pestañear a través de sus grandes gafas, sin decir nada. Perdón, sé que usted debe hacer su trabajo, pero cuando haya pasado los 70 se reirá de bromas como esta. Sí, cumplí 71 la semana pasada. ¿Y usted, doctor, cuántos años tiene? No recuerdo su nombre. Cada minuto, dijo dándose golpecitos en la sien, una docena de neuronas corticales se van zumbando como moscas muertas. La ironía es que he publicado 4 trabajos sobre Alzheimer's. Naturalmente no me acuerdo dónde, pero eran buenas revistas. ¿Lo sabía? Ernest negó con la cabeza. De modo que usted nunca lo supo y yo lo he olvidado. Estamos iguales. ¿Sabe cuáles son las 2 cosas buenas de Alzheimer? Sus viejos amigos se convierten en nuevos amigos y uno puede esconder sus propios huevos de Pascua. A pesar de su irritación, Ernest no pudo evitar una sonrisa. Su nombre, edad y facultad en la que fue convicto. Soy el doctor Ernest Lash, y quizás el resto no sea pertinente ahora, doctor Trotter. Tenemos mucho terreno que cubrir hoy. Mi hijo tiene 40 años. Usted no puede tener más de eso. Sé que terminó su residencia en Stanford. Lo oí hablar del año pasado en las rondas finales. Lo hizo muy bien. Una presentación muy clara. Ahora son todos psicofármacos, ¿no? ¿Qué clase de entrenamiento reciben en psicoterapia? Si es que reciben alguno. Ernest se quitó el reloj y lo puso sobre el escritorio. Alguna otra vez tendré el gusto de entregarle una copia del currículum de la residencia de Stanford, pero en este momento debemos ocuparnos de otra cuestión, doctor Trotter. Quizás sería mejor que me contara acerca de la señora Fellini con sus propias palabras. Muy bien, muy bien, muy bien. Usted quiere que sea serio, quiere que le cuente mi propia versión. Póngase cómodo, Boychik, y le contaré un cuento. Empezaremos por el principio. Fue hace unos 4 años, por lo menos hace 4 años. He traspapelado todos los informes sobre esta paciente. ¿Cuál era la fecha, según el documento con la denuncia? ¿Cómo? ¿No lo ha leído? ¿Por haraganería? ¿O trata de evitar sentirse prejuiciado de manera poco científica? Continúe, por favor, doctor Trotter. El primer
principio para hacer entrevistas es crear un ambiente cálido y confiable. Ahora que usted lo ha logrado de manera tan hábil, me siento mucho más libre para hablar de un material lamentablemente vergonzoso. Ah, eso dio en el blanco. Tiene que tener cuidado conmigo, doctor Lash. Hace 40 años que vengo leyendo expresiones faciales. Soy muy bueno para hacerlo, pero si ha terminado con sus interrupciones, comenzaré. ¿Listo? Hace años, digamos hace 4 años, una mujer, Belle, entra, o debo decir, se arrastra, hasta mi oficina. Sí, se arrastra, de unos 30 y tantos años, de una familia adinerada, suizo-italiana, deprimida. Lleva una blusa de mangas largas en verano. Obviamente se ha cortado las venas y tiene cicatrices en las muñecas. Si uno ve mangas largas en verano y una paciente que lo deja perplejo, piense siempre que hay cortes en las muñecas o marcas de inyecciones por drogas, doctor Lash. Bien. Era bien parecida, una piel sensacional, ojos seductores, vestida con elegancia. Una mujer de clase, pero a punto de echarse a perder. Una larga historia de autodestrucción. No falta nada. Ha intentado todas las drogas sin pasar ninguna por alto. Cuando la vi por primera vez, había vuelto a la bebida y amenizaba con un poco de heroína. Sin embargo, no adicta del todo. De alguna manera le faltaba habilidad. Hay personas así, aunque se están perfeccionando. Desórdenes alimentarios, además. Anorexia sobre todo, aunque de vez en cuando algún ataque de bulimia. Ya le he dicho lo de los cortes en las muñecas y en los dos brazos. Le gustaba el dolor y la sangre. Era el único momento en que se sentía viva. Eso es lo que dicen los pacientes todo el tiempo. Había estado hospitalizada una media docena de veces, por poco tiempo. Siempre se iba, luego de un día o dos. El personal festejaba cuando ella se marchaba. Era muy buena, un verdadero prodigio, para el juego del alboroto. ¿Recuerda el libro de Eric Verne acerca de los juegos de las personas? ¿No? Debe ser anterior a su tiempo. Por Dios, me hace sentir viejo. Un buen libro. Verne no era tonto. Léalo. No debe ser olvidado. Casada, sin hijos, se negaba a tenerlos. Decía que el mundo es un lugar demasiado espantoso para imponérselo a los niños. Un buen marido, aunque una relación pésima. Él quería hijos desesperadamente y había peleas continuas sobre esa cuestión. Él era un banquero inversionista, como el padre de ella, siempre de viaje. A unos pocos años de casado, la libido de él se cerró o quizás se canalizó hacia hacer dinero. Él ganaba bien, aunque nunca logró aproximarse a la fortuna del padre. Siempre atareado, dormía con la computadora. Quizá cogía, quién lo sabe. Por cierto que no cogía a Belle. Según ella, la evitó durante años, probablemente por su enojo por no tener hijos. Es difícil decir que los mantenía cansados. Él fue criado en un hogar de cientistas cristianos y de forma consistente se rehusaba a la terapia de pareja o a cualquier otra forma de psicoterapia, aunque ella reconoce que nunca insistió demasiado. Veamos, ¿qué más? Deme una pauta, doctor Lash. La terapia previa de ella, ¿bien? Una pregunta importante. Siempre la hago durante los primeros 30 minutos. Terapia ininterrumpida o intentos de terapia desde la adolescencia. Fue a todos los terapeutas de Ginebra y durante un tiempo viajó a Zurich a hacer análisis. Vino a la universidad aquí, a los Estados Unidos, a Pomona, y vio a un terapeuta tras otro con frecuencia por una sola sesión.
Se quedó con 3 o 4 por un lapso de unos cuantos meses, pero en realidad nunca tuvo uno permanente. Belle era y sigue siendo muy despreciativa. Nadie era lo suficientemente bueno o no para ella. Todos tenían algo malo, demasiado formales, demasiados pomposos. Juzgaban demasiado, eran muy condescendientes, comerciantes, demasiados fríos. Se ocupaban solo del diagnóstico, se regían por fórmulas. Médicos psiquiatras, test psicológicos, protocolos conductistas, olvídelo. Quien se atreve a sugerirlo era borrado de inmediato. ¿Qué más? ¿Cómo me eligió a mí? Excelente pregunta, doctor Lash. Proporciona un foco y acelera nuestro ritmo. Todavía hay esperanzas de que pueda llegar a psicoterapeuta. Tuve esa sensación cuando me enteré de su gran rutina. Una buena mente, incisiva, lo demostró al presentar sus datos. Pero lo que más me gustó de usted fue la manera de presentar el caso, sobre todo la manera en que permitía que sus pacientes lo afectaran. Vi que tenían los instintos adecuados. Carl Rogers solía decir, no pierdan el tiempo entrenando a terapeutas, se emplea mejor el tiempo seleccionándolos. Siempre me gustó esa idea. Veamos, ¿por dónde iba? Ah, cómo llegó a mí. Su ginecólogo, que ella adoraba, era un ex paciente mío. Le dijo que yo era un buen tipo, ningún macaneador, y que estaba preparado para ensuciarme las manos. Buscó mis datos en la biblioteca y le gustó un artículo que escribí hace 15 años que discutía el concepto de Jung acerca de inventar un nuevo lenguaje terapéutico para cada paciente. ¿Conoce ese trabajo? ¿No? En el Journal le enviaré una copia. Yo fui inclusive más lejos que Jung. Sugerí que inventáramos una nueva terapia para cada paciente. Que tomáramos en serio la idea de que cada paciente es una persona única y desarrolláramos una psicoterapia única para cada uno. ¿Café? Sí, tomaré un poco. Solo. Gracias. De modo que fue así como llegó a mí. Y la siguiente pregunta que debería hacerme, doctor Lash, ¿por qué entonces? Precisamente. Esa es la que corresponde. Una pregunta que siempre produce buenos resultados cuando se formula a un nuevo paciente. La respuesta, un peligroso comportamiento sexual. Hasta ella se daba cuenta. Siempre lo había hecho, pero ahora se estaba poniendo muy pesado. Imagínense conducir junto a camiones o furgones en la carretera y cuando la veía el conductor se levantaba la falda y se masturbaba a 120 kilómetros por hora. Descabellado. Luego tomaba la primera salida y si el camión la seguía, ella se detenía, subía a la cabina y le hacía una felatio al camionero. Un proceder letal. Y lo repetía muy seguido. Estaba tan fuera de control que cuando se aburría se metía en algún bar sórdido, a veces de chicanos, a veces de negros, y levantaba a alguien. Se excitaba al estar en una situación peligrosa, rodeada de hombres desconocidos, en potencia violentos. Y había peligro no solo de los hombres, sino también de las prostitutas que tomaban a mal que ella les hiciera la competencia. Amenazaban su vida y ella tenía que vivir cambiando de lugar, yendo de aquí para allá. ¿Y el SIDA? ¿El herpes? ¿El sexo seguro? ¿Los condones? Ella nunca oyó hablar de nada de eso. De modo que, más o menos, Belle era así cuando empezamos. ¿Se forma una imagen? ¿Tiene alguna pregunta o prosigo? Muy bien. De alguna manera, en la primera sesión yo pasé todas las pruebas. Volví una segunda vez, y luego una tercera, y empezamos el tratamiento, 2 o 3 veces por semana. Pasé una hora entera discutiendo una historia detallada de su trabajo con sus terapeutas previos. Esa siempre es una buena estrategia con un paciente difícil, doctor Lash. Entérese de cómo lo trataron
y luego trate de evitar sus errores. Olvídese de ese disparate de que el paciente no está listo para la terapia. Es la terapia la que no está lista para el paciente. Pero hay que ser audaz y creativo para poder idear una nueva forma de terapia para cada paciente. Belle Fellini no era una paciente que podía ser adorada con una técnica tradicional. Si represento mi papel profesional normal, tomando su historia, reflexionando, simpatizando, interpretando, ¡puf! Se va. Eso hizo ella con todos los terapeutas que vio. Y muchos de ellos tenían muy buen nombre. Ya conoce lo que pasa. La operación fue un éxito, pero el paciente murió. Me temo que no me entendió. Mi técnica es abandonar todas las técnicas. Y no se lo digo para hacerme el vivo, doctor Lash, ya que esa es la primera regla de la buena psicoterapia. Y esa debería ser también su regla, si llega a ser psicoterapeuta. Yo trataba de ser más humano y menos mecánico. No trazo un plan terapéutico sistemático. Eso es algo que no hace después de 40 años de práctica, justo para un principiante. Retrospectivamente supongo que el aspecto más llamativo de la patología de Belle era su impulsividad. Si deseaba algo, de inmediato debía hacer algo para conseguirlo. Recuerdo que intenté incrementar su tolerancia para la frustración. Ese fue mi punto de partida, mi primer objetivo en la terapia, y quizás el principal. Veamos, ¿cómo empecé? Es difícil recordar el comienzo, después de tantos años, sin mis notas. Ya le dije que las perdí, veo la duda reflejada en su rostro. Las notas no existen, desaparecieron cuando cambié el consultorio hace unos 2 años. No tiene otra opción, excepto creerme. Los principales recuerdos que tengo son que al principio las cosas iban mucho mejor de lo que yo me imaginaba. No estoy seguro de por qué, pero le gusté a Belle de inmediato. No pudo ser por mi atractivo. Acababa de operarme de cataratas y uno de mis ojos estaba horrible. Y mi ataxia no aumentaba mi atractivo sexual. Se trata de una ataxia familiar del cerebelo, si quieres saberlo. Definitivamente progresiva. Podré seguir caminando un par de años, pero dentro de 3 o 4 necesitaré una silla de ruedas. Es la vi. Yo creo que le gusté a Belle porque la traté como a una persona. Hice exactamente lo que usted está haciendo en este momento. Y debo decirle, doctor Lash, que agradezco que lo haga. No leí sus otras historias. Me aboqué a ellas ciegas, porque quería empezar de cero. Belle nunca fue un diagnóstico para mí, ni un caso fronterizo, ni un desorden alimenticio, ni un desorden compulsivo o antisocial. Esa es la manera en que me aboco a mis pacientes, y espero que nunca me convertiré en un diagnóstico para usted. ¿Cómo? ¿Usted cree que hay que darle un lugar al diagnóstico? Bien, conozco a los tipos que se reciben hoy en día y sé que la industria entera de psicofármacos vive en función del diagnóstico. Las revistas psiquiátricas están atiborradas de discusiones sin sentido acerca de matices de diagnóstico. Fruslerías en el futuro. Sé que es importante en alguna psicosis, pero juega un papel insignificante, de hecho un papel negativo en la psicoterapia cotidiana. ¿Pensó alguna vez acerca del hecho de que es más fácil hacer un diagnóstico la primera vez que ve a un paciente y que se hace más difícil cuanto mejor lo va conociendo? Pregúntele a cualquier terapeuta experimentado en forma privada, le dirá lo mismo. En otras palabras, la certeza es inversamente proporcional al conocimiento. Bonita ciencia, ¿no? Lo que le estoy diciendo, doctor Lash, no es solo que yo no le hice un diagnóstico a Belle, sino que ni siquiera pensé en un diagnóstico. Tampoco lo considero ahora. A pesar de lo sucedido, a pesar de lo que ella me ha hecho, y yo creo que ella lo sabía, éramos simplemente dos personas que hacíamos contacto. Y Belle me gustaba. Siempre me gustó. Me gustaba muchísimo. Y eso ella también lo sabía. Quizá eso sea lo principal. Ahora bien, Belle no era una buena paciente para hablar en las sesiones de terapia. Impulsiva, orientada a la acción, sin curiosidad sobre sí misma, nada introspectiva, incapaz de hacer asociaciones libres.
Siempre fracasaba en las tareas tradicionales de la terapia. Autoexamen, discernimiento, y después se sentía peor consigo misma. Por eso la terapia nunca había logrado nada con ella, y por eso me di cuenta de que debía obtener su atención por otros medios. Esa es la razón por la cual tuve que inventar una nueva terapia para Badra. Por ejemplo, bien, permítanme dar un ejemplo del principio de la terapia. Quizá del tercer o cuarto mes me había estado concentrando en su comportamiento sexual autodestructivo, preguntándole qué quería en realidad de los hombres, inclusive del primer hombre de su vida, su padre. Pero no llegaba a ninguna parte. Ella se resistía a hablar del pasado. Yo lo había hecho en exceso con los otros psiquiatras, decía. Además, creía que rebuscar entre las cenizas del pasado no era más que una excusa para eludir toda responsabilidad personal por nuestros actos. Había leído mi libro sobre la psicoterapia y me citaba diciendo exactamente eso. Algo que aborrezco. Cuando un paciente resiste citando los libros de uno, lo tiene de la pelotas. En una sesión le pregunté acerca de sus primeras fantasías sexuales y por fin, para complacerme, me escribió una fantasía recurrente de cuando tenía 8 o 9 años. Hay tormenta. Ella entra en un cuarto mojada y con frío, y allí le espera un hombre mayor. La abraza, le quita la ropa mojada, la seca con una toalla tibia de una taza de chocolate caliente. De modo que yo le sugerí un juego de roles, le dije que saliera del consultorio y volviera a entrar fingiendo estar mojada y con frío. Omití desvestirla, por supuesto. Busqué una toalla de buen tamaño del baño y la sequé vigorosamente, manteniéndome en un plano no sexual, como siempre. Le sequé la espalda y el pelo, luego la envolví con la toalla, la hice sentar y le preparé una taza de chocolate instantáneo. No me pregunte por qué o cómo decidí hacer eso en ese momento. Cuando se ha practicado tanto tiempo como yo, se aprende a confiar en la intuición. Y la intervención lo cambió todo. Verle se quedó sin habla por un tiempo. Saltaron las lágrimas y luego chilló como un bebé. Nunca había llorado en las sesiones. La resistencia desapareció. ¿A qué me refiero al decir que la resistencia desapareció? Quiero decir que empezó a confiar en mí, a creer que ambos estábamos en el mismo bando. El término Dr. Lash es alianza terapéutica. Después de eso se convirtió en una verdadera paciente. Un material importante simplemente emanaba de ella. Empezó a vivir para la próxima sesión. La terapia pasó a ser el centro de su vida. Una y otra vez me decía lo importante que yo era para ella. Y esto sucedió solo después de 3 meses. ¿Si yo era demasiado importante? No, doctor Lash. El terapeuta no puede ser demasiado importante a comienzos de la terapia. Inclusive Freud usó la estrategia de tratar de reemplazar una psiconeurosis con una neurosis de transferencia. Es una forma fuerte de obtener control sobre los síntomas destructivos. A usted parece intrigarle todo esto. Bien, lo que pasa es que el paciente se torna obsesionado con el terapeuta. Medita en forma permanente acerca de las sesiones. Mantiene largas conversaciones ficticias con el terapeuta entre sesión y sesión. Con el tiempo, la terapia se apodera de los síntomas. En otras palabras, los síntomas, en lugar de ser producidos por factores neuróticos internos, empiezan a fluctuar según las exigencias de las relaciones terapéuticas. No, gracias. No más café, Ernest. Pero toma tú. ¿No importa que te tutee? Muy bien. Para continuar, yo aprovecharé este cambio. Hice todo lo posible para ser más importante para Belle. Contestaba todas las preguntas que me hacía acerca de mi propia vida. Apoyaba las partes positivas de ella. Le decía que era una mujer muy inteligente y bonita. Aborrecía lo que ella misma se estaba haciendo y se lo decía sin rodeos. Nada de eso resultaba difícil. Todo lo que yo debía hacer era decir la verdad. Antes me preguntaste cuál era mi técnica. Quizá la mejor respuesta que pueda darte es simplemente que decía la verdad. Poco a poco empecé a desempeñar un papel importante en sus fantasías. Ella se sumía en largos ensueños acerca de nosotros dos. Estábamos juntos, abrazados,
Yo jugaba juegos infantiles con ella, la alimentaba. En una oportunidad ella trajo una caja de Yellow y una cuchara al consultorio y me pidió que le diera de comer, cosa que hice para su deleite. Suena inocente, ¿verdad? Pero yo sabía inclusive al comienzo que había un peligro latente. Lo sabía entonces, lo sabía cuando me decía cuánto se excitaba cuando yo le daba de comer. Lo sabía cuando hablaba de salir en canoa durante un tiempo largo, 2 o 3 días, para poder estar solos, flotando en el agua, disfrutar mientras ella daba rienda suelta a sus fantasías sobre mí. Yo sabía que mi enfoque era arriesgado, pero se trataba de un riesgo calculado. Iba a permitir una transferencia positiva para construir sobre ella una base y combatir su autodestrucción. Y después de algunos meses me había convertido en alguien tan importante para ella que podía empezar a apoyarme en su patología. Primero me concentré en la cuestión de vida o muerte. El VIH, el felatio y la carretera, donde su rol era de un ángel de misericordia. Se hizo un test para detectar el VIH y gracias a Dios el resultado fue negativo. Recuerdo cómo esperé los resultados durante 2 semanas. Te juro que sufrí tanto como ella. ¿Has trabajado alguna vez con pacientes que están esperando los resultados del examen del VIH? ¿No? Pues Ernest, el periodo de espera es una ventana de oportunidades. Puedes usarlo para hacer un verdadero trabajo. Por unos cuantos días los pacientes se enfrentan con su propia muerte, posiblemente por primera vez. Es un tiempo en que uno puede ayudarlos a examinar y reorganizar sus prioridades, basar su vida y su comportamiento en lo que realmente cuenta. Terapia existencial de shock, suelo llamarla. Pero eso no sucedió con Bada. Eso no la perturbó. Tenía demasiado rechazo en sí. Como tantos otros pacientes autodestructivos, Belle se sentía invulnerable al juego de cualquiera que no fuera ella. Yo le enseñé acerca del VIH y del herpes, que por milagro tampoco tenía, y sobre procedimientos de sexo seguro. Le dije que cuáles eran los lugares más seguros para buscar hombres si sentían la necesidad. Clubs de tenis, reuniones escolares de padres, lecturas de libros en librerías. Belle era única. ¡Qué técnica! Podía hacer una cita con un apuesto desconocido en 5 o 6 minutos, a veces con una cándida esposa a unos metros de distancia. Debo reconocer que la envidiaba. La mayoría de las mujeres no valoran su buena fortuna en ese sentido. Puedes imaginar a los hombres, sobre todo a una ruina como yo, haciendo eso a voluntad. Algo sorprendente con respecto a Belle, dado lo que te he contado hasta ahora, era su honestidad total. En nuestras primeras 2 sesiones, cuando estábamos decidiendo si íbamos a trabajar juntos, le impuse mi condición básica para la terapia: honestidad absoluta. Ella debía comprometerse a compartir todo hecho importante de su vida, uso de drogas, conductas sexuales, impulsivas, omisiones, catarsis, fantasías. Todo. De lo contrario, le dije, perderíamos el tiempo. Pero si ella era sincera conmigo con respecto a todo, podía contar que yo seguía a su lado hasta el final. Ella lo prometió y nos dimos solemnemente las manos para sellar nuestro contrato. Y por lo que sé, ella cumplió su promesa. De hecho, eso era parte de mi sistema, porque si se producía algún hecho negativo importante durante la semana, si por ejemplo se abría las venas o iba a un bar, yo lo analizaría hasta la muerte. Insistiría en una investigación profunda y prolongada de lo que había sucedido antes del hecho. Por favor, Belle, le decía, debo enterarme de todo lo que precedió al hecho, todo lo que podría ayudarme a comprenderlo. Lo sucedido ese día antes, tus pensamientos, tus sentimientos, tus fantasías. Eso enfurecía a Belle. Ella tenía otras cosas de qué hablar y odiaba tener que usar una parte importante del tiempo de su terapia para hacer esto otro. Eso solamente ayudaba a controlar su impulsividad. La autopercepción no era un ingrediente importante en la terapia de Belle. Ella terminó reconociendo que por lo general su conducta impulsiva estaba precedida por una sensación de insensibilidad o vacío, y que los riesgos a que se exponía, el sexo, las parrandas, eran intentos por llenar su vida o por sentirse viva.
Pero lo que Belle no comprendía era que esos intentos eran inútiles. Cada uno de ellos se volvía en contra de ella, pues traían como resultado una profunda vergüenza y más tentativas, frenéticas y autodestructivas por sentirse viva. Belle era siempre obtusa, lo que era extraño, en captar la idea de que su comportamiento tenía consecuencias. De modo que la autopercepción no ayudaba. Yo debía hacer alguna otra cosa, e intenté todo lo conocido, inclusive algo más, para ayudarla a controlar su impulsividad. Hicimos una lista de su impulsiva conducta destructiva y ella aceptó no hacer nada de eso sin telefonearme y permitirme tratar de disuadirla. Pero casi nunca telefoneaba. No quería invadir mi tiempo. En su interior estaba convencida de que mi dedicación a ella era superficial, que pronto me cansaría de ella y la abandonaría a su suerte. Yo no podía disuadirla de eso. Me pidió un testimonio concreto de mi persona que pudiera llevar consigo. Le daría más autocontrol. Escoge algo del consultorio, le dije. Me sacó el pañuelo de la chaqueta. Se lo di. Pero primero escribí en él parte de su dinámica importante. Me siento muerta y me lastimo para enterarme de que estoy viva. Me siento insensible y debo tomar riesgos peligrosos para sentirme viva. Me siento vacía y trato de llenarme de drogas, comida, semen. Pero son narcóticos de breve duración. Termino sintiendo vergüenza y con la sensación de estar muerta y vacía. Le recomendé a Belle que meditara sobre el pañuelo y los mensajes cada vez que se sintiera impulsiva. Te veo intrigado, Ernest. ¿Desapruebas? ¿Por qué? ¿Muchos artilugios? No es así. Lo parece. Estoy de acuerdo, pero remedios desesperados para condiciones desesperadas. Para aquellos pacientes que no parecen haber desarrollado un sentido definido de constancia a un objeto, he descubierto que alguna posesión, un recuerdo concreto, resultan muy útiles. Uno de mis maestros, Lewis Hill, un verdadero genio para tratar a pacientes esquizofrénicos severamente enfermos, solía respirar dentro de una botellita y se la daba a sus pacientes para que la usaran alrededor del cuello cuando él se tomaba vacaciones. ¿Piensas que eso también es un artilugio, Ernest? Permíteme usar otra palabra en cambio, la palabra adecuada, creatividad. ¿Recuerdas lo que dije antes acerca de crear una nueva terapia para cada paciente? Esto es precisamente a lo que me refería. Además, no has hecho la pregunta más importante. ¿Funcionó? Exactamente, exactamente. Esa es la pregunta correcta. La única pregunta. Olvídate de las reglas. Si funcionó, funcionaba para los pacientes del Dr. Hill y funcionó para Belle, que llevaba consigo mi pañuelo, y poco a poco fue ganando mayor control sobre su impulsividad. Sus deslices se hicieron menos frecuentes y pronto pudimos empezar a prestar atención a otros aspectos en nuestra sesión de terapia. ¿Qué? ¿Solo una cura de transferencia? ¿Hay algo de esto que te molesta, Ernest? Eso es bueno. Es bueno cuestionar. Tú tienes un buen sentido de lo importante. Permíteme decirte que estás en un lugar equivocado en tu vida. No estás destinado a ser un neuroquímico. Bien, la denigración freudiana de la cura de transferencia tiene casi un siglo de vieja, con una pizca de verdad, pero básicamente equivocada. Confía en mí. Si puedes irrumpir en un ciclo autodestructivo de comportamiento, y no importa cómo lo hagas, has logrado algo importante. El primer paso debe ser interrumpir el círculo vicioso de autodestrucción, autoaborrecimiento y luego más autoaborrecimiento por la vergüenza del comportamiento. Aunque ella nunca lo manifestó, puedes imaginar la vergüenza y desprecio que debe de haber sentido Belle por su comportamiento degradado. Es la tarea del terapeuta ayudar a revertir ese proceso. Karen Horney dijo en una oportunidad, ¿conoces la obra de Karen Horney, Ernest? Lástima. Pero tal parece ser la suerte de los principales teóricos de la especialidad. Sus enseñanzas sobreviven durante una generación aproximadamente. Horney era una de mis favoritas. Leí toda su obra durante mi entrenamiento. Su mejor libro, Las neurosis y el crecimiento humano. Ya tiene más de 50 años, pero es uno de los mejores libros sobre terapia que hay, y no usa ni una palabra de jerga profesional.
Te enviaré mi ejemplar. En alguna parte, quizás en ese libro, dice algo muy sencillo pero importantísimo. Si quieres sentirte orgulloso de ti mismo, haz entonces cosas de las que puedes enorgullecerte. He perdido el hilo de mi historia. Ayúdame a encontrarlo, Ernest. Mi relación con Belle, por supuesto, es por eso por lo que realmente estamos aquí, ¿verdad? Hubo muchos sucesos en este frente, pero sé que el suceso de mayor interés para tu comisión es la relación física. Belle le otorgó importancia casi desde el principio. Yo tengo la costumbre de tocar físicamente a todos mis pacientes, hombres y mujeres, todas las sesiones. Por lo general, les doy la mano cuando se van, o una palmadita en la espalda. Pues Welle se negó a darme la mano, e hizo algún comentario burlón como: ¿se trata de una práctica aprobada por la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos? ¿O no preferiría ser un poco más formal? A veces finalizaba la sesión dándome un abrazo, siempre amistoso, no sexual. A la sesión siguiente me regañaba por mis modales, por mi formalidad, por la manera en que me ponía tieso cuando me abrazaba. Y tieso se refiere a mi cuerpo, no a mi pija, Ernest. Vi tu mirada. Jugarías muy mal al póker. No hemos llegado a la parte lasciva todavía. Ya te haré notar cuando lleguemos. Si ella fuera vieja y arrugada, decía yo, no vacilaría en abrazarla. Probablemente tenía razón con respecto a eso. El contacto físico era extraordinariamente importante para Belle. Insistía en que nos tocáramos, y nunca dejó de insistir, sin parar. Pero yo podía entenderlo. Belle se había criado sintiéndose privada de contacto físico. Su madre murió cuando ella era un bebé y fue criada por una serie de gobernantas suizas distantes. ¿Y su padre? Imagínate criarse con un padre que tenía fobia a los gérmenes, que nunca la tocaba, que siempre usaba guantes, dentro y fuera de su casa. Hacía que los sirvientes lavaran el dinero y luego lo plancharan. Gradualmente, después de un año, yo me había aflojado lo suficiente, o había sido ablandado por la presión inflexible de Belle, para terminar toda sesión con un abrazo avuncular. ¿Avuncular? Significa como de un tío. Pero fuera como fuese el abrazo que yo le daba, ella siempre pedía más. Siempre trataba de besarme en la mejilla cuando me abrazaba. Yo siempre insistía en que ella respetara los límites, y ella siempre insistía en transgredirlos. No puedo decirte la cantidad de sermones que le di acerca de esto, la cantidad de libros y artículos que le di a leer sobre el tema. Pero ella era como una niña, con un cuerpo de mujer, un cuerpo fenomenal, debo decir, y su necesidad de contacto era permanente. ¿Podía acercar la silla? ¿Podía tomarle la mano unos minutos? ¿Por qué no nos sentábamos juntos en el sofá? Podía pasarle el brazo sobre los hombros y quedarnos en silencio o caminar en vez de conversar. Y era persuasiva. Seymour, me decía, siempre hablas de crear una nueva terapia para cada paciente, pero lo que emitiste decir en tu artículo es siempre que esté en el manual oficial o mientras no interfiera con la tranquilidad burguesa y de clase media del terapeuta. Se burlaba de mí por refugiarme en las reglas de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos con respecto a los límites en la terapia. Sabía que yo había sido responsable de la redacción de esas reglas cuando fui presidente de la asociación y me acusaba de ser prisionero de mis propias reglas. Me criticaba por no leer mis artículos. Tú resaltas la importancia de respetar la personalidad y diferencia de cada paciente, pero luego haces que una serie de reglas se adecúen a todos los pacientes en todas las situaciones. A todos nos metes en la misma bolsa, decía, como si todos los pacientes fueran iguales y tuvieran que ser tratados igual. Y su coro era siempre: ¿qué es más importante? ¿Obedecer las reglas? ¿Quedarte en la zona de comodidad de tu sillón? ¿O hacer lo que es mejor para tu paciente? Otras veces se mofaba de mi terapia defensiva. ¿Estás tan aterrorizado de que te entamblen una demanda? Todos ustedes, los terapeutas humanistas, se encogen de miedo ante los abogados, mientras al mismo tiempo instan a sus pacientes a aprovechar su libertad. ¿Crees realmente que yo te entablaría una demanda? No me conoces todavía, Seymour. Me estás salvando la vida y te amo. ¿Y sabes, Ernest?
Ella estaba en lo cierto. Me tenía a su disposición. Yo tenía miedo. Estaba defendiendo las reglas, inclusive en una situación en la que sabía que eran antiterapéuticas. Colocaba mi timidez, mis temores por mi insignificante carrera, por encima de sus intereses. En realidad, si se miraban las cosas desde una posición desinteresada, no había nada de malo en dejar que se sentara a mi lado, ni que nos tomáramos de las manos. De hecho, cada vez que yo hacía esto, sin falta, el resultado redundaba en beneficio de la terapia. Ella se tornaba menos defensiva, confiaba más en mí. Yo tenía mayor acceso a su vida interior. ¿Cómo? ¿Existen los límites firmes en la terapia? Por supuesto. Escucha, Ernest. Mi problema era que Belle se burlaba de todos los límites. Se sentía provocada, como un toro por el rojo. Cada vez que yo ponía límites, ella atacaba contra ellos. Empezó a usar poca ropa o blusas transparentes, sin corpiño. Cuando hice un comentario al respecto, me ridiculizó por mis actitudes victorianas hacia el cuerpo. Yo quería conocer los contornos íntimos de su mente, decía, pero su piel era tabú. Un par de veces se quejó de una protuberancia en un seno y me pidió que la examinara, cosa que, por supuesto, no hice. Se tornaba obsesiva con el sexo y hablaba durante horas del tema y me rogaba que nos acostáramos, aunque fuera una sola vez. Uno de sus argumentos era que una relación sexual conmigo, aunque fuera una sola vez, terminaría con su obsesión. Se daría cuenta de que no era nada especial ni mágico y quedaría libre para pensar en otras cosas de la vida. ¿Cómo me hacía sentir su campaña en pro del contacto sexual? Buena pregunta, Ernest. Pero, ¿es pertinente a esta investigación? ¿No estás seguro? Lo que parece ser pertinente es lo que yo hice. Por eso se me juzga. Y no lo que sentía o pensaba. A nadie le importa un carajo eso en un linchamiento. Pero si apagas la grabadora por un par de minutos, te lo diré. Considéralo parte de una lección. ¿Has leído Cartas a un joven poeta de Rilke? ¿No? Pues considera que esta es mi carta a un joven terapeuta. Bien, tu lapicera también, Ernest. Déjala y limítate a escuchar un rato. ¿Quieres saber cómo me afectó esto? Una mujer hermosa obsesionada conmigo, que se masturbaba a diario mientras pensaba en mí, que me rogaba que me acostara con ella, que no hacía más que hablar de sus fantasías conmigo, que quería que le frotara la cara con mi esperma o que lo pusiera sobre galletitas de chocolate. ¿Cómo crees que me hacía sentir? Mírame, envejeciendo, poniéndome feo, la cara llena de arrugas, el cuerpo flácido, cayéndome en pedazos. Lo reconozco, soy humano. Empezó a afectarme. Los días de sesión mientras me vestía, pensaba en ella. ¿Qué clase de camisa usar? Ella odiaba las rayas anchas, decía que me daba un aspecto de excesiva autosatisfacción. ¿Y cuál loción para después de afeitarme? A ella le gustaba Roland Lime más que Menem, y yo siempre vacilaba acerca de cuál usar. Por lo general me ponía Royal Lime. Un día, en su club de tenis, ella conoció a uno de mis colegas, un imbécil, un verdadero narcisista que siempre se había sentido competitivo hacia mí. Y no bien ella se enteró de que tenía cierta conexión conmigo, se puso a hablar con él de mí. El hecho de que existiera una conexión conmigo le excitó y de inmediato se fue a la cama con él. Imagínate, este cretino se acuesta con esta mujer espléndida y no sabe que es gracias a mí. Y yo no se lo puedo decir. Eso me enfureció. Pero sentir algo acerca de su paciente es una cosa. Hacer algo al respecto es otra. Y yo luchaba contra ello. Me analizaba todo el tiempo. Consultaba con un par de amigos en forma permanente y trataba de hacer frente al problema en las sesiones. Una y otra vez le dije que jamás tendría una relación sexual con ella, que no podría sentirme bien conmigo mismo si lo hacía. Le dije que lo que ella necesitaba era un buen terapeuta que se preocupara por ella
y no un amante viejo y baldado. Pero sí reconocí que me sentía atraído hacia ella. Le dije que no quería que se sentara tan cerca de mí porque el contacto físico me estimulaba y me quitaba eficacia como terapeuta. Adopté una postura autoritaria, insistiendo en que mi visión a largo alcance era mejor que la de ella, y que sabía cosas sobre su terapia que ella todavía no podía saber. Sí, sí, puedes volver a grabar. Creo que he respondido a tus preguntas sobre mis sentimientos. Así seguimos durante un año luchando contra el estallido de los síntomas. Cometía muchos deslices, pero en general íbamos bien. Yo sabía que no habíamos efectuado una cura, solo la estaba conteniendo, proporcionando un medio de retención, manteniéndola a salvo de sesión en sesión. Pero podía oír el tic-tac del reloj. Ella se iba poniendo inquieta y mostraba señales de fatiga. Luego un día vino con aspecto extenuado. Se estaba vendiendo una droga recién entrada y ella confesó que estaba a punto de conseguir heroína. No puedo seguir con esta vida de frustración total, dijo. Hago un esfuerzo infernal por aguantar, pero me estoy quedando sin combustible. Me conozco, me conozco. Sé cómo funciono. Tú me estás manteniendo viva y quiero trabajar contigo. Yo creo que puedo hacerlo, pero necesito algún incentivo. Sí, sí, Seymour, ya sé lo que vas a decir. Conozco tu parlamento de memoria. Me vas a decir que ya tengo un incentivo, que mi incentivo es una vida mejor, sentirme mejor conmigo misma, no tratar de matarme, tener respeto por mí misma. Pero todo eso no basta. Es demasiado remoto, demasiado intangible. Yo necesito tocar, necesito sentirlo. Empecé a decirle para aplacarla, pero me interrumpió. Su desesperación había aumentado y ahora surgió una propuesta desesperada. Seymour, trabaja conmigo, a mi manera, te lo ruego. Si me mantengo limpia durante un año, realmente limpia, y ya sabes lo que digo, sin drogas, sin ir a los bares, sin nada, entonces dame una recompensa, dame un incentivo. Prométeme llevarme a Hawái una semana, y vamos como marido y mujer, no como psiquiatra y loca. No sonrías, Seymour. Hablo en serio, muy en serio. Lo necesito, Seymour. Por una vez, pon mis necesidades por encima de las reglas. Colabora conmigo en eso. Llevarla a Hawái una semana. ¿Sonríes, Ernest? Yo también sonreí. ¡Absurdo! Hice lo que hubieras hecho tú. Me reí. Traté de desecharlo como había desechado todas sus corruptas propuestas previas. Pero esta era diferente. Había algo urgente en su requerimiento, algo ominoso, y era persistente. No lo olvidaba. Yo no podía hacerle cambiar de idea. Cuando le dije que no había caso, Bell empezó a negociar. Aumentó el periodo de buen comportamiento 1 año y medio, cambió Hawái por San Francisco y disminuyó el tiempo de una semana a 5 días y luego a 4. Entre sesiones, a pesar de mí mismo, no hacía más que pensar en la propuesta de Bell. No podía evitarlo, jugaba con la idea en mi cabeza. 1 año y medio, 18 meses de buen comportamiento. Imposible, absurdo, jamás lo lograría. ¿Por qué estábamos perdiendo el tiempo en hablar de ello siquiera? Pero supón, como un experimento, nada más, me dije. Supón que realmente fuera capaz de cambiar su conducta durante 18 meses. Haz la prueba, Ernest. Piensa en ello. Considera la posibilidad. ¿No estarías de acuerdo que si esta mujer impulsiva pudiera desarrollar una manera de controlarse, si se comportara más sintónicamente con su yo durante 18 meses, sin drogas, sin ninguna forma de autodestrucción, dejaría de ser la misma persona? ¿Cómo? ¿Que los pacientes fronterizos mienten? Eso dijiste, Ernest. Nunca serás un verdadero terapeuta si piensas así. A eso exactamente me refería cuando hablaba de los peligros de los diagnósticos. Hay toda clase de casos fronterizos. Las etiquetas no hacen justicia a la persona. No se puede tratar por una etiqueta. Hay que tratar a las personas detrás de la etiqueta. Por eso, otra vez, Ernest, te pregunto, ¿no convendrías en que esta persona no está etiquetada?
sino Belle, esta persona de carne y hueso, cambiaría de manera intrínseca, radical, si se comportara de una manera fundamentalmente diferente durante 18 meses. ¿No quieres comprometerte? No te culpo, considerando tu posición actual y la grabadora. Bien, contesta en silencio, para ti mismo. No, déjame contestar por ti. Yo no creo que exista un terapeuta que no estaría de acuerdo en que Belle sería una persona totalmente diferente si ya no estuviera gobernada por su desorden de impulsividad. Desarrollaría valores distintos, prioridades distintas, una visión distinta. Se despertaría, abriría los ojos, vería la realidad, quizás hasta vería su propia belleza y su propio mérito. Me vería a mí de manera diferente, como me ves tú, un viejo tambaleante, a punto de desmoronarse. Una vez que irrumpiera la realidad, entonces su transferencia erótica, su necrofilia, simplemente se desvanecería y con ello, por supuesto, todo interés en el incentivo hawaiano. ¿Cómo, Ernest? Si yo echaría de menos la transferencia erótica, si eso me entristecería, por supuesto, deseo que me amen. ¿Quién no? ¿Tú no? Vamos, Ernest, ¿tú no? ¿No te gustan los aplausos? ¿No te encantan que la gente, sobre todo las mujeres, agolpen a tu alrededor? Bien, valoro tu honestidad. Nada de que avergonzarse. ¿A quién no le gusta? Así somos. Para continuar, yo echaría de menos su adoración. Me sentiría desprovisto. Eso es de esperar. Tal es mi trabajo, introducirle en la realidad, ayudar a que se aleje de mí, e inclusive, Dios me perdone, que me olvide. Bien, a medida que pasaban los días y las semanas, más intrigado me sentía por la propuesta de Belle. 18 meses limpias, eso proponía. Y recuerda que todavía se trataba de una promesa temprana. Soy un buen negociador, por lo que estaba seguro de que podría conseguir más, aumentar el lapso, conseguir una base de cambio realmente sólida. Pensé en otras condiciones que podía pedirle, terapia de grupo para ella, quizás, y un intento más enérgico para hacer que su marido participara en una terapia de pareja. Pensaba en la propuesta de Belle día y noche, no me lo podía sacar de la cabeza. Soy un apostador y las probabilidades a mi favor parecían fantásticas. Si Belle perdía la apuesta, si rompía su promesa con algún desliz, consumiendo droga, recorriendo los bares, abriendo las venas, nada se perdería, simplemente estaríamos otra vez en el mismo lugar de antes. Aunque solo consiguiera unas pocas semanas o unos pocos meses de abstinencia, podríamos construir sobre esa base. Y si Belle ganara, estaría tan cambiada que nunca exigiría el pago. Era muy fácil. Riesgo cero, por un lado, y por la otra una buena probabilidad de salvar a esta mujer. Siempre me ha gustado la acción. Me encantan las carreras de caballo, apostar en los juegos, béisbol, básquetbol. Después de la secundaria me alisté en la marina y pagué mis gastos de la universidad con mis ganancias de póker en el barco. Cuando era interno en el hospital Mount Sinai de Nueva York, pasaba muchas noches libres jugando en la sala de obstetricia con los obstetras de Park Avenue. Había jugadas permanentemente en el salón de los médicos junto a la sala de partos. Cuando necesitaban un jugador para una partida, llamaban por la altoparlante al Dr. Blackwood. Cuando yo oía "se necesita el Dr. Blackwood en la sala de partos", corría. Grandes médicos, todos ellos, pero chamones para el póker. ¿Sabes, Ernest? En aquel tiempo a los internos no se les pagaba casi nada y al final del año todos los internos estaban endeudados hasta la coronilla. Yo viajé a iniciar mi residencia en Ann Arbor en un convertible de Soto último modelo, cortesía de los obstetras de Park Avenue. Volvamos a Belle. Durante semanas vacilé y luego un día me zambullí. Le dije a Belle que entendía muy bien que necesitara un incentivo e inicié las negociaciones en serio. Insistí en que fueran 2 años. Ella estaba tan agradecida de que la tomara en serio, que aceptó todas mis condiciones y enseguida sellamos un contrato firme y claro. Su parte del trato era mantenerse completamente limpia durante 2 años. Nada de drogas, ni de alcohol, nada de juergas, no levantar a hombres en los bares ni en las carreteras, ni ningún comportamiento sexual riesgoso. Los asuntos sexuales moderados estaban permitidos, y ningún acto ilegal. Pensé que eso lo cubría todo. Ah, sí,
Debía iniciar terapia de grupo y prometerme que participaría con su marido en una terapia de pareja. Mi parte del contrato era una semana en San Francisco. Todos los detalles, hoteles, actividades quedaban a la elección de ella. Carte blanche. Yo estaría a su servicio. Belle tomó esto muy en serio. Al final de las negociaciones sugirió un juramento formal. Llevó una Biblia a la sesión y ambos juramos sobre la Biblia que cumpliríamos con nuestra parte del contrato. Después de eso, cerramos el trato dándonos formalmente la mano. El tratamiento siguió como antes. Belle y yo nos veíamos aproximadamente 2 veces por semana. 3 hubiera sido mejor, pero su marido empezó a quejarse de las cuentas por la terapia. Como Belle se mantenía limpia y no teníamos que perder tiempo analizando sus deslices, la terapia iba más rápido y más en lo profundo. Sueños, fantasías, todo parecía más accesible. Por primera vez empecé a ver un germen de curiosidad acerca de sí misma. Se anotó en un curso de extensión universitaria sobre psicología anormal y empezó a escribir una autobiografía de sus primeros años. Poco a poco fue recordando más detalles de su infancia, su triste búsqueda de una madre entre sus desinteresadas gobernantas, la mayoría de las cuales abandonaba a los pocos meses debido a la exigencia fanática de su padre con respecto a la higiene y al orden. Su fobia por los gérmenes controlaba todos los aspectos de la vida de Belle. Imagínate, hasta que tuvo 14 años, la mantuvo fuera de la escuela, educándola en su casa, por el temor de que pudiera introducir gérmenes. En consecuencia, ella tenía pocas amigas íntimas. Casi no compartía comidas con amigas, tenía prohibido comer afuera, y ella tenía la vergüenza de que sus amigas presenciaran las maniobras de su padre durante las comidas. Había que usar guantes, lavarse las manos entre plato y plato, inspeccionar las manos de las sirvientas para comprobar su higiene. A Belle no se le permitía pedir libros prestados. Una gobernanta que ella adoraba fue despedida en el acto porque permitió que Belle y una amiga se intercambiaran los vestidos durante un día. La infancia y la pubertad finalizaron bruscamente a los 14 años, cuando fue enviada como pupila a un colegio de Grenoble. Desde ese momento solo vio a su padre en forma rutinaria. Él volvió a casarse. Su nueva esposa era una mujer bella, pero ex prostituta, según una tía solterona, que decía que la nueva mujer era una de las muchachas putas que había conocido su padre en los 14 años de viudez. Belle se preguntaba si él no se sentía sucio. Tal fue su primera interpretación durante la terapia. Por eso no hacía más que lavarse, y por eso se negaba a que su piel rozara la de su hija. Durante esos meses Belle traía a colación el tema de nuestro contrato, solo para expresar su gratitud. Decía que se trataba de la afirmación más fuerte que había tenido jamás. Sabía que se trataba de un obsequio para ella, a diferencia de otros obsequios recibidos de otros psiquiatras. Palabras, interpretaciones, promesas, cuidado terapéutico. Este obsequio era real y palpable, de piel a piel. Era una prueba tangible de que yo estaba totalmente dispuesto a ayudarla, y la prueba era mi amor. Nunca antes, decía, había sido amada de esta forma. Nunca antes nadie la había puesto por encima de su propio interés, por encima de las reglas. No su padre, por cierto, que nunca le dio la mano sin guantes y que hasta su muerte, hacía 10 años, siempre le había hecho el mismo regalo de cumpleaños, un rollo de billetes de $100, uno por cada año que cumplía, cada billete recién lavado y planchado. Y la apuesta tenía otro significado. A ella le halagaba mi disposición a quebrantar las reglas. Lo que le gustaba de mí, según me decía, era que estuviera dispuesto a arriesgarme, que mantuviera un canal abierto a mi propia sombra. Hay algo travieso y oscuro en ti también, me decía. Por eso me entiendes también. En cierta manera, me parece que somos cerebros gemelos. ¿Sabes, Ernest? Es probable que esa fuera la razón por la que nos llevamos bien tan pronto, por la que se dio cuenta de que yo era el terapeuta para ella. Vio en mí una expresión traviesa, un guiño irreverente. Belle estaba en lo cierto, me había leído bien, era perspicaz. ¿Y sabes? Yo me daba perfectamente cuenta de a qué se refería. Perfectamente cuenta. Yo lo veo en los demás. Ernest, por un segundo apaga el aparato. ¿Bien? Gracias. Lo que quería decir es que creo verlo en ti. Tú y yo, que ocupamos distintos lugares en el estrado, ambos lados de este escritorio de juicio,
Tenemos algo en común. Ya te dije que soy bueno para leer las caras. Rara vez me equivoco en estas cosas. ¿No? Vamos, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No es precisamente por esta razón que escuchas mi relato con tanto interés? Más que interés, exagero si lo llamo fascinación. Tus ojos son como platos. Sí, Ernest, tú y yo. Tú pudiste haber estado en mi situación. Mi apuesta fáustica pudo haber sido tuya. ¿Me miras la cabeza? Por supuesto, pero yo no le estoy hablando a tu cabeza. Apunto directamente al corazón y llegaría el momento en que te abras a lo que estoy diciendo. Y lo que es más, quizás te veas reflejado, no solo en mí, sino también en Belle. Nosotros tres, no somos tan diferentes el uno del otro. Muy bien, eso es todo. Volvamos a lo nuestro. Espera, antes de volver a encender el grabador. Ernest, déjame decirte una cosa más. ¿Crees que me importa un carajo la comisión de ética? ¿Qué me pueden hacer? ¿Quitarme el privilegio de internar a mis pacientes en un hospital? Tengo 70 años, mi carrera ha terminado, lo sé. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Con la esperanza de que algún bien salga de aquí, con la esperanza de que tal vez tú recibas una chispa mía en ti, me permitas correr por tus venas. Dejas que te enseñe. ¿Recuerdas, Ernest, cuando hablo de tener un canal abierto para tu sombra? Lo digo en forma positiva, para significar que puedes tener el coraje y la grandeza de espíritu para llegar a ser un gran terapeuta. Enciende el grabador de nuevo, Ernest. Por favor, no necesita responder nada. Cuando uno tiene 70 años no necesita respuesta. Muy bien. ¿A dónde estábamos? Bien. Pasó el primer año y Belle definitivamente hacía progresos, sin ningún desliz. Se mantenía limpia por completo. Exigía menos de mí. En ocasiones me pedía que me sentara a su lado y yo pasaba el brazo alrededor de sus hombros y nos quedábamos sentados así unos minutos. Eso siempre la relajaba y hacía más productiva la terapia. Yo seguía dándole un abrazo paterno al final de la sesión y por lo general ella me plantaba un recatado beso filial en la mejilla. Su marido se negó a hacer terapia de pareja, pero aceptó ver a un profesional cientista cristiana por unas cuantas sesiones. Belle me dijo que la comunicación entre ellos había mejorado y ambos parecían más contentos con su relación. Al transcurrir el 16º mes, todo seguía bien. Nada de heroína, nada de drogas, ni de ningún tipo de comportamiento autodestructivos, ni omisiones ni bulimia. Se involucró con varios movimientos marginales, todos inofensivos, típicos de California, como nutricionistas de algas y un grupo de terapia de vidas pasadas. Ella y su marido habían reanudado su vida sexual. Ella dio rienda suelta a sus impulsos reprimidos en una relación sexual con mi colega, ese imbécil cretino que conoció en el club de tenis. Pero al menos se trataba de sexo seguro, el polo opuesto de sus aventuras en los bares y en las carreteras. Era el cambio terapéutico más notable que yo hubiera visto. Belle hablaba de esa época como la más feliz de su vida. Te desafío, Ernest. Incorpórala a cualquiera de tus estudios de resultado. Ella sería una estrella entre los pacientes. Compara el resultado con el obtenido en cualquier terapia por drogas. Risperidona, Prozac, Paxil, Efexor, Wellbutrina. Mi terapia ganaría con facilidad. La mejor terapia que he tenido. Y sin embargo, no podía publicarla. ¿Publicarla? Ni siquiera podía hablar de ella con nadie. Hasta ahora, tú eres el primero que oye de ella. Alrededor del 18º mes, las sesiones empezaron a cambiar. Al principio fue algo sutil. Hacía más referencia a nuestro fin de semana en San Francisco y pronto Belle empezó a hablar de ello en todas las sesiones. Cada mañana se quedaba en la cama una hora más, soñando despierta acerca de nuestro fin de semana. Dormía entre mis brazos, pedía por teléfono el desayuno a la cama, luego íbamos a pasear y desayunar a Sausalito. Y después dormíamos la siesta. Fantaseaba con que estábamos casados y ella me esperaba por la noche. Insistía en que podía vivir feliz el resto de su vida y sabía que yo volvería a casa a sus brazos todas las noches. No necesitaba mucho tiempo conmigo. Estaba dispuesta a ser la segunda esposa, tenerme a su lado solo por 1 hora o 2 por semana. Eso bastaría para que ella viviera feliz y sana para siempre. Bien, te imaginarás que para entonces yo empezaba a sentirme algo desasosegado, y luego muy desasosegado, a sentir ansiedad,
Hacía lo posible por ayudarla a hacer frente a la realidad. Prácticamente cada sesión le hablaba de mi edad. En 3 o 4 años yo estaría en una silla de rueda. En 10 años tendría 80. Le preguntaba cuánto creía que yo iba a vivir. Los varones de mi familia mueren jóvenes. A mi edad, hacía ya 15 años que mi padre estaba en el cajón. Ella me sobreviviría casi por 25 años. Hasta empecé a exagerar mi problema neurológico delante de ella. En una oportunidad me caí intencionalmente, de tan desesperado que estaba. Las personas ancianas no tienen mucha energía, le decía. Me iba a dormir a las 8:30 de la noche. Hace 5 años que no estaba despierto para el noticiero de las 22. Además, me fallaba la vista, tenía dispepsia, problemas de próstata, gases, constipación. Pensé en comprarme un audífono para realzar el efecto. Pero todo eso fue un error tremendo, un error de 180 grados. Solo sirvió para estimular más su apetito. Sentía una atracción perversa por la idea de mi invalidez o discapacidad. Fantaseaba con que yo tenía un ataque. Mi mujer me abandonaba y ella me cuidaba. Una de sus fantasías favoritas involucraba cuidarme, prepararme el té, lavarme, cambiarme las sábanas y los pijamas, echarme talco, y luego quitarse toda la ropa y meterse en la cama conmigo. Al llegar al 20º mes, la mejoría de Belle era más pronunciada aún. Por su cuenta había tomado contacto con drogadictos anónimos y asistía a 3 reuniones por semana. Hacía trabajo como voluntaria en escuelas situadas en guetos para enseñar a muchachas adolescentes sobre el control de la natalidad y el SIDA. Y había sido admitida para hacer un máster en administración de empresas en una universidad local. ¿Qué pasa, Ernest? ¿Cómo sabía yo que ella me estaba diciendo la verdad? Sabes, nunca dudé de ella. Sé que tiene sus fallas de carácter, pero al menos conmigo, el decir la verdad era casi compulsivo. Al principio de nuestra terapia, creo que esto ya lo mencioné, establecimos un contrato para decirnos mutuamente la verdad absoluta. Hubo un par de veces durante las primeras semanas de terapia cuando ella dejó de mencionar unos episodios de representación bastante desagradables, pero no pudo resistirlo. Se puso frenética. Estaba convencida de que yo podía leer su mente y terminar nuestra terapia. En ambas ocasiones no pudo esperar hasta la siguiente sesión para confesar la verdad. Tuvo que telefonearme una vez después de medianoche para aclarar las cosas. Pero tu pregunta es buena. Había sido demasiado involucrado para aceptar solo su palabra. E hice lo que hubiese hecho tú. Constaté los hechos con todas las fuentes posibles. Durante ese tiempo me reuní con su marido un par de veces. Él se rehusó a la terapia, pero aceptó venir para acelerar el ritmo de la terapia de Belle. Y corroboró todo lo que ella me decía. No solo eso, sino que me dio permiso para contactarme con la consejera cientista cristiana, que valga la ironía, estaba leyendo mi libro para su doctorado en psicología clínica, quien también corroboró la historia de Belle. Hacía todo lo posible para salvar su matrimonio. Trabajaba como voluntaria en beneficio de la comunidad y no consumía drogas. No, Belle estaba jugando limpio. Entonces, ¿qué habrías hecho en mi situación, Ernest? ¿Cómo? ¿No habrías estado en una situación así para empezar? Sí, ya sé. Una respuesta facilísima. Me decepcionas. Dime, Ernest, ¿dónde habrías estado? ¿De vuelta en tu laboratorio o en la biblioteca? ¿Habrías estado a salvo, en un lugar cómodo y respetable? Pero ¿dónde estaría la paciente, más allá de toda cura? Igual que los 20 terapeutas de Belle que me precedieron. Todos ellos me tomaron por el camino seguro también. Pero yo soy una clase distinta de terapeuta, un salvador de almas perdidas. Me rehúso a abandonar a un paciente. Arriesgaré el cuello, expondré la vida, haré cualquier cosa por salvar a un paciente. Eso he hecho durante toda mi carrera. ¿Conoces mi reputación? Pregunta. Pregúntale al presidente de tu comisión. Él lo sabe. Me ha enviado docenas de pacientes. Yo soy el terapeuta de último recurso. Los demás terapeutas me envían los pacientes sin esperanzas. ¿Estás asintiendo? ¿Has oído decir eso de mí? Bien. Es bueno que sepas que no soy solo un idiota senil. Considera, por eso, mi posición.
¿Qué diablos podía hacer? Me estaba poniendo inquieto. Examiné todos los aspectos. Empecé a interpretar como loco, frenético, como si mi vida dependiera de ello. Interpretaba todo lo que se movía. Y me impacienté con sus ilusiones. Por ejemplo, considera la fantasía descabellada de que Vele, de que estábamos casados y que ella congelaba su vida. Se mantenía en una muerte aparente, solo para compartir un par de horas a la semana conmigo. ¿Qué clase de vida es esa y qué clase de relación? Le pregunté. No era una relación, sino chamanismo. Míralo desde mi punto de vista, le decía. ¿Qué podía sacar yo de ese arreglo? ¿Curarla con solo una hora de mi presencia? Era algo irreal. ¿Era eso acaso una relación? No, no estábamos en la realidad. Ella me estaba usando como un icono, y su obsesión con succionarme y tragarse mi esperma, la misma cosa, irreal. Ella se sentía vacía y quería llenarse con mi esencia. No podía ver lo que estaba haciendo. No podía ver el error que cometía al tratar lo simbólico como si fuera la realidad concreta. ¿Cuánto tiempo creía que la mantendría llena un dedal de mi esperma? En unos pocos segundos su ácido gástrico hidroclorhídrico no dejaría nada, excepto eslabones fragmentados de ADN. Belle asentía con gravedad ante mis frenéticas interpretaciones y luego reanudaba su tejido. El auspiciante de Drogadictos Anónimos le había enseñado a tejer y durante las últimas semanas estaba trabajando sin cesar en un suéter para mí, para que yo usara durante nuestro fin de semana. Yo no hallaba manera de llegar a ella. Sí, convenía en que quizás estuviera basado su vida en una fantasía. Quizá buscaba el arquetipo del anciano sabio. Pero, ¿era eso tan malo? Además de sus estudios de administración de empresas, estaba asistiendo como oyente a un curso de antropología, donde leía La Rama Dorada. Me recordaba que la mayor parte de la humanidad vivía a base de conceptos tan irracionales como tótems, reencarnaciones, el cielo y el infierno, inclusive curas terapéuticas de transferencia y el endiosamiento de Freud. Lo que funciona, sea como sea, funciona, decía. Y la idea de pasar juntos un fin de semana funciona. Esta es la mejor época que he pasado en mi vida. Me siento como casada contigo. Es como esperar y saber que volverás a casa conmigo pronto. Eso me mantiene viva, me mantiene contenta. Y con eso volví a su tejido. El maldito suéter. Me dan ganas de arrancárselo de las manos. Para el 22º mes sentí pánico. Perdí toda compostura y empecé a halagarla, a emplear subterfugios o a rogarle. Le di una conferencia sobre el amor. Tú dices que me amas, pero el amor es una relación. El amor es preocuparse por el otro, preocuparse por el crecimiento y la existencia del otro. ¿Te importo yo acaso? ¿Te importa cómo me siento? ¿Piensas alguna vez en mi culpa, mis temores, el impacto que tiene esto sobre el respeto hacia mí mismo, el saber que he hecho algo no ético? ¿Y el impacto sobre mi reputación, el riesgo que corre mi profesión, mi matrimonio? ¿Cuántas veces, respondió Vale, me ha recordado que hay dos personas en un encuentro humano, nada más y nada menos? Me pediste que confiara en ti, y confié por primera vez en mi vida. Ahora yo te pido que confíes en mí. Este será nuestro secreto. Me lo llevará a la tumba. No importa lo que pase. Para siempre. Y en cuanto al respeto hacia ti mismo y tu culpa y tu preocupación profesional, pues, ¿qué es más importante que tú, un curador, me estés curando? ¿Dejarás que las reglas y la reputación y la ética tengan precedencia sobre esto? ¿Tienes tú una buena respuesta para eso, Ernest? Porque yo no la tenía. En forma sutil pero ominosa aludió a los efectos que podría tener el que yo no cumpliera con mi compromiso. Ella había vivido 2 años esperando ese fin de semana conmigo. ¿Podría volver a confiar? ¿En un terapeuta? ¿En alguien? Me hizo saber que eso sí me haría sentir culpable. No tuvo que decir mucho. Yo sabía lo que mi traición significaría para ella. No había tenido una conducta autodestructiva durante 2 años, pero yo no tenía dudas de que no había perdido su tendencia ni su talento.
Para no andar con rodeos, yo estaba convencido de que si no cumplía con mi parte de la apuesta, Vélez se mataría. Seguía tratando de huir de mi trampa, pero mis alas estaban cada vez más débiles. Tengo 70 años y tú 34, le dije. Hay algo antinatural en que durmamos juntos. Chaplin, Kinsinger, Picasso, Humbert y Lolita, me respondió Balem, sin molestarse siquiera en levantar los ojos de su tejido. Has llevado esto a niveles grotescos, le dije. Todo está tan inflado, tan exagerado, tan alejado de la realidad. Este fin de semana no puede dejar de ser una desilusión para ti. Una desilusión es lo mejor que podría pasarme, replicó. ¿Sabes? Terminar con mi obsesión por ti, con mi transferencia erótica, como insistes en llamarla, eso no perjudicaría nuestra terapia. Yo seguía buscando pretexto. Además, a mi edad, la potencia disminuye. Seymour dijo regañándome. Me sorprendes. La potencia o el acto sexual no son importantes. Lo que yo quiero es que estés conmigo y que me abraces como una persona, como una mujer, no como una paciente. Además, Seymour, y aquí levantó el suéter, se lo puso delante de la cara y espió tímidamente por encima. Vas a coger como nunca en tu vida. Y llegó el momento, el mes 24. No tenía otra alternativa que cumplir con mi promesa. Si no lo hacía, sabía que las consecuencias serían catastróficas. Si, por otra parte, cumplía con la apuesta, entonces, ¿qué pasaría? Quizás ella tenía razón y se terminaría su obsesión. Quizás, sin la transferencia erótica, sus energías quedaran liberadas y podría relacionarse mejor con su marido. Conservaría su fe en la terapia. Yo me retiraría en un par de años y acudiría a otros terapeutas. Quizás un fin de semana en San Francisco con Vélez sería un ágape terapéutico supremo. Bien, Ernest, mi contratransferencia exactamente igual a lo que habría sido la tuya. Giraba en forma salvaje. Trataba de mantenerla fuera de mi decisión. No actuaba a base de mi contratransferencia. Estaba convencido de que no me quedaba otra elección racional. Y sido convencido de lo mismo aún, inclusive a la luz de lo que pasó. Pero reconoceré que me sentía más que encantado. Yo era un viejo cerca de la muerte, cuyas neuronas corticales del cerebelo se morían a diario, a quien le fallaba la vista, cuya vida sexual estaba casi terminada. Mi mujer, que se resigna con facilidad, hace mucho que aceptó el fin de nuestra vida sexual, y mi atracción por Belle, no la negaré, la adoraba, y cuando me dijo que íbamos a coger como los dioses, pude oír mi gastada maquinaria gonadal arrancando el motor y volviendo a funcionar. Pero déjame decirte con el mayor énfasis posible, esa no era la razón por qué lo hacía. Eso puede no ser importante para ti o para la comisión de ética, pero es un asunto de vida o muerte para mí. Nunca rompí mi promesa a Belle. Nunca rompí una promesa con un paciente. Nunca puse mis necesidades delante de las de ellos. En cuanto al resto de mi historia, supongo que la conoces. Está toda allí en tu carpeta. Belle y yo nos reunimos para desayunar en San Francisco en el Café Mama, en North Beach, un sábado por la mañana y permanecimos juntos hasta el atardecer de domingo. Decidimos decirle a nuestros respectivos cónyuges que yo había programado un grupo maratón de un fin de semana para mis pacientes. Organizó esos grupos para 10 a 12 pacientes 2 veces por año. De hecho, Belle participó de un fin de semana así durante su primer año de terapia. ¿Tú nunca organizas grupos así, Ernest? ¿No? Pues déjame decirte que son excelentes, aceleran la terapia a fondo. Deberías familiarizarte con ellos. Cuando volvamos a vernos, y estoy seguro de que lo haremos, bajo distintas circunstancias, te diré más sobre estos grupos. Hace 35 años que los tengo. Pero volvamos al fin de semana. No es justo traerte hasta acá y no compartir la parte culminante. Veamos, ¿qué puedo decirte? ¿Qué quiero decirte? Traté de conservar mi dignidad, seguir dentro de la persona del terapeuta, pero eso no duró. Vélez se encargó de ello.
No bien nos registramos en el Fairmont, empezamos a ser marido y mujer y todo lo que había predicho Belle sucedió. No te mentiré, Ernest. Gocé de cada minuto del fin de semana, la mayor parte del cual lo pasamos en la cama. Yo estaba preocupado de que todas mis cañerías estuvieran oxidadas después de tantos años en desuso. Pero Bell era un plomero magistral y después de un matraqueo y un retumbar, todo empezó a funcionar de nuevo. Durante 3 años había arrepentido a Belle por vivir de una ilusión y le había impuesto mi realidad. Ahora, durante un fin de semana, entré en su mundo y descubrí que la vida en el reino mágico no era tan mala. Ella era mi fuente de la juventud. Hora tras hora me volvía más joven y más fuerte. Caminaba mejor. Entraba la panza, parecía más alto. Ernest, te digo, sentía ganas de bramar. Y Belle lo notó. Esto es lo que necesitaba, Seymour. Esto es todo lo que he querido de ti. Que me abrazaras, abrazarte, darte mi amor. ¿Comprendes que esta es la primera vez en la vida que he brindado amor? ¿Es tan terrible? Lloró mucho, junto con otros conductos. Mis lagrimales también se destaparon y yo también lloré. Ella me dio tanto este fin de semana. Yo pasaba toda mi carrera dando y esta era la primera vez que me devolvían. Era como si ella me diera por todos los demás pacientes. Pero luego hubo que reanudar la vida real. El fin de semana terminó. Belle y yo volvimos a nuestras sesiones 2 veces por semana. Yo nunca anticipé perder la apuesta, de manera que no tenía un plan de contingencia para la terapia posterior al fin de semana. Traté de volver a lo anterior, como si no hubiera pasado nada, pues después de un par de sesiones vi que tenía un problema. Un gran problema. Es casi imposible para quienes han intimado volver a una relación formal. A pesar de mis esfuerzos, un nuevo tono juguetón y afectuoso reemplazó la tarea seria de la terapia. A veces Belle insistía en sentarse en mi falda. Me abrazaba, me acariciaba, me tocaba. Yo trataba de rechazarla, de mantener una ética de trabajo, pero reconozcámoslo, ya no era terapia lo nuestro. Hice una interrupción y sugerí solemnemente que nos quedaban 2 opciones. O volvíamos a la terapia seria que implicaba una relación tradicional no física o dejábamos de lado la simulación de que seguíamos haciendo terapia y establecíamos una relación puramente social. Y social no significaba sexual. Yo no quería complicar más aún el problema. Ya te dije antes, yo ayudé a redactar las reglas que condenan a los terapeutas que tienen relaciones sexuales con sus pacientes cuando la terapia ha concluido. También le aclaré que, como ya no hacíamos terapia, no aceptaría más dinero de ella. Ninguna de las opciones le pareció aceptable a Belle. Regresar a la formalidad de la terapia era una farsa. ¿No es la relación terapéutica la única donde no se juega? Con respecto a no pagar, eso era imposible. Su marido había instalado su oficina en su casa, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. ¿Cómo podía explicarle a él que iba a 2 sesiones semanales si no pagaba regularmente? Belle me reprendió por mi definición de terapia, que consideraba estrecha. Nuestras reuniones íntimas, juguetonas, en la que a veces nos hacemos el amor, amor verdadero, en tu diván, eso es terapia, y buena terapia. Además, ¿por qué no puedes verlo, Seymour? Me preguntó. ¿La terapia afectiva no es buena terapia? ¿Has olvidado tu opinión de lo que es importante en la terapia? ¿Funciona? ¿Y mi terapia no funciona? ¿No sigo bien? Me mantengo limpia, sin síntomas. Estoy terminando la universidad, empezando una nueva vida. Tú me has cambiado, Seymour. Y todo lo que tienes que hacer para hacer el cambio permanente es continuar pasando 2 horas por semana cerca de mí. Bella no tenía un pelo de tonta, claro. Yo no podía echar mano de ningún argumento en contra para sostener que tal arreglo no era buena terapia. Sin embargo, yo sabía que no podía ser. Yo disfrutaba demasiado. Poco a poco me fui dando cuenta de que estaba en un lío serio. Cualquiera que nos viera juntos llegaría a la conclusión de que yo estaba explotando la transferencia y utilizando a esta paciente para mi propio placer. O que era un costoso gigoló geriátrico. No sabía qué hacer. Obviamente no podía consultar con nadie.
Ya sabía lo que me aconsejarían y no estaba preparado a terminarlo todo. Tampoco podía enviarla a otro terapeuta, ella se rozaba a ir, pero para ser honesto no insistí en ese punto y eso es algo que me preocupa. ¿Hice lo correcto? Perdí unas noches de sueño pensando en que ella le contaba todo acerca de mí a otro terapeuta. Ya sabes, cómo chismean los terapeutas entre sí acerca de lo que han hecho los terapeutas anteriores de un paciente. Y les hubiera encantado enterarse de un jugoso chisme sobre Seymour Trotter. Sin embargo, yo no podía pedirle a ella que me protegiera. El hecho de que guardara el secreto sabotearía su siguiente terapia. De modo que estaba preparado para una tormenta, pero de ningún modo para la furia de la tormenta que se desató finalmente. Una tarde que volví a casa encontré todo a oscuras. Mi mujer se había ido. Había 4 fotos de Belle conmigo, sostenidas por chinches en la puerta del frente. En una estábamos registrándonos en la recepción del Hotel Fairmont. En otras, valijas en mano, entrábamos en nuestra habitación juntos. La tercera era un primer plano de la solicitud de admisión del hotel. Belle pagó en efectivo y nos registró como Dr. Simon y señora. En la cuarta estábamos confundidos en un estrecho abrazo en el observador panorámico del Golden Gate. Adentro, sobre la mesa de la cocina, encontré 2 cartas. Una del marido de Belle a mi esposa, en la que decía que a ella podrían interesarle las 4 fotos que acompañaba y que demostraban el tipo de tratamiento que su marido le aplicaba a su mujer. Decía que había enviado una carta similar a la Junta Estatal de Ética Médica y concluía con una desagradable amenaza. Sugería que si yo volvía a ver a Belle, una demanda judicial sería lo menos importante por lo que debería preocuparse la familia Trotter. La segunda carta era de mi esposa, breve, iba directamente al grano y me pedía que no me molestara en explicar nada. Podía hablar con su abogado, me daba 24 horas para empacar y salir de la casa. Con eso, Ernest, llegamos al momento presente. ¿Qué más puedo decirte? ¿Cómo consiguió él las fotos? Debe de haber contratado un detective privado para que nos siguiera. Qué ironía que el marido decidiera abandonar a Belle cuando ella había mejorado. Pero, quién sabe, a lo mejor hacía tiempo que estaba buscando una oportunidad de escape. A lo mejor Belle lo había aniquilado. Nunca volví a ver a Belle. Todo lo que sé son rumores que me contó un viejo colega del Hospital Pacific Ridgewood. Y no son buenos. Su marido se divorció de ella y luego desapareció del país con todo el dinero, producto de sus bienes en común. Hacía meses que sospechaba de Belle desde una vez que encontró unos condones en su bolso. Eso, por supuesto, es otra ironía. Ella había empezado a usar condones solo debido a que la terapia había mejorado su impulso autodestructivo suicida. Según lo último que oí, la condición de Belle es terrible. Está otra vez en base 0 y ha vuelto su vieja patología. 2 admisiones por intentos suicidas. Una vez por cortarse las venas, la otra por una grave sobredosis. Se matará, lo sé. Al parecer probó con 3 nuevos terapeutas, los despidió a los 3, niega una nueva terapia y ha vuelto a las drogas. ¿Y sabes lo que es peor? Sé que yo podría ayudarla, inclusive ahora. Estoy seguro de ello, pero tengo prohibido verla o hablar con ella por orden del tribunal, so pena de una condena severa. Recibí varios mensajes telefónicos de ella, pero mi abogado me advirtió que eso me ponía en serio peligro y me dijo que si quería estar fuera de la cárcel no debía responder. Se contactó con Belle y le informó que por orden judicial yo no tenía permitido comunicarme con ella. Finalmente ella dejó de llamar. ¿Qué voy a hacer? ¿Acerca de Belle quieres decir? Es muy difícil. Me mata no poder responder a sus llamadas, pero no me gusta la cárcel. Sé que podría hacer mucho por ella en una conversación de 10 minutos, inclusive ahora, extraoficialmente. Apaga el grabador, Ernest. No sé si estoy seguro de que podré dejar que se hunda. No estoy seguro de que podré vivir conmigo mismo. De manera que así son las cosas, Ernest. Ese es el fin de mi relato. Finish. Te diré que no es la forma en que quería terminar mi carrera. Belle es el personaje principal de esta tragedia, pero la situación también es catastrófica para mí.
Sus abogados la instan a que me demande por gastos y perjuicios y que consiga todo lo que pueda. Se regordearán. El juicio por mala práctica tendrá lugar en un par de meses. ¿Deprimido? Por supuesto que estoy deprimido. ¿Quién no lo estaría? Se trata de lo que llamo una depresión justificada. Soy un viejo triste y sufriente, descorazonado, solo, lleno de dudas, terminando mi carrera en la desgracia. No, Ernest, no es una depresión que pueda ser tratada con medicamentos, no es de esa clase. No hay señales biológicas como síntomas psicomotrices, insomnio, pérdida de peso, nada de eso. Pero gracias por el ofrecimiento. No, suicida no, aunque reconozco que estoy sumido en la oscuridad. Sin embargo, soy un sobreviviente. Bajo al sótano para lamerme las heridas. Sí, muy solo. Mi mujer y yo estuvimos juntos muchos años, por hábito. Yo siempre viví para mi trabajo. Mi matrimonio siempre estuvo en la periferia de mi vida. Mi esposa siempre decía que yo colmaba todos mis deseos de proximidad con mis pacientes. Y estaba en lo cierto. Pero no fue esa la razón por la que me dejó. Mi ataxia progresa a pasos acelerados y no creo que le gustara la idea de convertirse en mi enfermera de tiempo completo. Mi sospecha es que aprovechó la excusa para librarse de esa tarea. No puedo culparla. No necesito ver a nadie para una terapia. Ya te dije que no estoy clínicamente deprimido. Te agradezco la pregunta, Ernest. Pero sería un paciente difícil. Por ahora, como te dije, me lamo las heridas y lo sé hacer muy bien. No tengo objeción a que me llames para ver cómo estoy. Me conmueve tu oferta. Pero tranquilízate, Ernest. Soy un hijo de puta fuerte. No me pasará nada. Y con eso, Seymour Trotter levantó sus bastones y salió del cuarto. Ernest siguió sentado, escuchando cómo los golpecitos en el piso se iban haciendo más débiles. Cuando llamó Ernest un par de semanas después, el doctor Trotter volvió a rehusar nuevos ofrecimientos de ayuda. A los pocos minutos cambió la conversación al tema del futuro de Ernest y volvió a manifestar una fuerte convicción de que, a pesar de su excelencia como psicofarmacólogo, seguía errando su vocación. Era un terapeuta nato y se debía a sí mismo la obligación de cumplir su destino. Lo invitó a discutir el asunto en un almuerzo, pero Ernest no aceptó. Poco considerado de mi parte, le respondió el doctor Trotter sin trazas de ironía. Perdóname. Heme aquí aconsejándote acerca de un cambio en tu carrera y al mismo tiempo invitándote a que te pongas en peligro exhibiéndote en público conmigo. No, Seymour. Por primera vez Ernest lo llamaba por su nombre de pila. Esa no es la razón, de ningún modo. La verdad, y me pone nervioso tener que decírtelo, es que estoy comprometido a servir como testigo experto en tu juicio civil por mala práctica. No tienes por qué ponerte nervioso, Ernest. Es tu deber atestiguar. Yo haría exactamente lo mismo, de estar en tu posición. Nuestra profesión es vulnerable. Está amenazada por todos los flancos. Nuestro deber es protegerla y preservar su mejor nivel. Aunque no creas en nada de lo mío, cree por lo menos que valoro mi profesión. He dedicado toda mi vida a ella. Es por eso que te conté mi historia con tantos detalles. Quería que supieras que no es una historia de traición. Actué de buena fe. Sé que suena absurdo, pero sin embargo, hasta este momento creo que hice lo correcto. A veces el destino nos coloca en una posición donde lo correcto resulta equivocado. Nunca traicioné mi campo de especialización ni a un paciente. No sé qué me depara el futuro, pero créeme, Ernest, que creo en lo que hice. Nunca traicionaría a un paciente. Ernest atestiguó en el juicio civil, el abogado de Seymour, basándose en su edad avanzada, juicio disminuido y su enfermedad. Intentó una nueva línea de defensa, desesperada. Alegó que Seymour y no Belle era la víctima. Sin embargo, su caso estaba perdido y el fallo lo obligó a pagar a Belle $2 millones, el máximo de la cobertura de Seymour por mala práctica. Los abogados de Belle habrían pedido más, pero no hubieran tenido sentido porque después de su divorcio y de los honorarios de los abogados, Seymour se había quedado sin nada. Ese fue el fin de la historia pública de Seymour Trotter. Poco después del juicio,
Abandonó la ciudad en silencio y no se volvió a oír nada de él, aparte de una carta sin dirección de remitente que recibió Ernest un año después. Ernest solo unos pocos minutos antes de su primer paciente. Sin embargo, no pudo resistirse a inspeccionar, una vez más, el último indicio de Seymour Trotter. Mi querido Ernest, solo tú, en aquellos demoníacos días de caza de brujas, expresaste interés por mi bienestar. Gracias. Eso me confortó. Estoy bien. Perdido, pero no quiero que me encuentren. Te debo mucho. Por cierto, esta carta y esta foto de Belle conmigo, a propósito, esa es su casa en el fondo. Belle ha recibido una buena suma de dinero. Seymour. Con todas las veces anteriores, Ernest miró con detenimiento la foto descolorida. Seymour estaba sentado en una silla de ruedas en un jardín de césped con palmeras. Belle estaba detrás demacrada, de aspecto acongojado, haciendo con los puños las manivelas de las sillas de ruedas. Estaba cabizbaja. A sus espaldas una elegante casa colonial y más allá las resplandecientes aguas verdes lechosas de un mar tropical. Seymour estaba sonriente, una gran sonrisa tonta, falsa. Se sostenía de la silla de ruedas con una mano, con la otra hacía el bastón y, alborozado, señalaba el cielo. Como siempre, cada vez que examinaba la fotografía, Ernest sentía una especie de malestar en el estómago. Se acercó tratando de meterse en la foto, tratando de descubrir alguna pista, alguna respuesta definitiva sobre el verdadero destino de Seymour y Belle. Pensaba que la clave podía hallarse en la mirada de Belle. Parecía melancólica, abatida inclusive. ¿Por qué? Había conseguido lo que quería, ¿no? Se acercó más a Belle, tratando de interceptar su mirada, pero ella siempre la apartaba.